Bien, entonces damos el paso ahí para que los niños, que estoy chascón, para que los niños y jóvenes puedan pasar a sus clases. Y los niños con experiencia nos quedamos, los niños experimentados. Y vamos a continuar entonces nuestro estudio de la palabra de Dios en Hechos, ¿verdad? Hemos estado estudiando desde el capítulo 1, hoy día nos toca continuar en Hechos capítulo 7. Ahí Flavio hizo varios adelantos, por no decirle que es Spoilerman. No, pero anticipó varias cosas, ¿no es cierto?, que se nos vienen para el día de hoy. Así que vamos a apelar ahí a su buena memoria. Y si se recuerda, la clase anterior estuvimos hablando de un hermano, un personaje que tiene por nombre Esteban. Muy bien. Hechos capítulo 7, ahí vamos a estar hoy día. Entonces, veíamos la semana pasada cómo Esteban fue llevado a comparecer frente a un tribunal y va a tener que dar explicaciones de algunas acusaciones que se le dan, ¿sí? Entonces, antes de entrar directamente en eso, es bueno que recordemos, no es que todos los domingos nos guste estar volviendo atrás, sino que es para que podamos caer bien en el contexto de lo que estamos estudiando. Entonces, no está específicamente en el 6, pero de las cosas que hemos visto hacia atrás, ¿podría usted darme alguna característica de Esteban? ¿Qué dice la Biblia de Esteban? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Muy bien, Miguel, gracias. Correcto. ¿Y qué significa que haya sido lleno del Espíritu Santo? ¿Que él hacía lo que quería? A él hacía lo que el Señor le mandaba. Eso es lo que básicamente nos quiere decir que era lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Que era controlado por Dios. Y hasta las palabras que decía venían inspiradas por Dios para poder hablar con el resto. ¿Qué otra cosa hemos aprendido de Esteban? Apareció ahí en la Biblia por una misión específica. ¿Se acuerda cuál era? ¿Perdón? Sí, específicamente servir las mesas de las viudas. Ya había un problema en esta iglesia primitiva, cuando recién se forma la iglesia, empezaron algunos problemas y dijeron, pucha, este trabajo es, entre comillas, doméstico, no es bueno que nosotros los apóstoles nos dediquemos a esto, podríamos poner a alguien que lo haga, pero no a cualquiera. Buscaron a alguien lleno del Espíritu Santo, ahí calzó Esteban, y el trabajo que él tenía que hacer entonces era servir las mesas de las viudas. Vimos que no estaba específicamente explícito si eso significaba atender mesas precisamente o hacer la disposición de los dineros para ayudar a las viudas. Lo importante, más allá de eso, es que él estaba para cumplir con un servicio para los demás, ¿ya? Para los hermanos, para las personas de la iglesia. Y ya entrando de lleno en el capítulo 6, vimos también otras características de Esteban. Por ejemplo, él hacía algunas cosas, más allá de servir las mesas. ¿Se acuerda, no? ¿Perdón? Bien, gracias, Ariel. Él hacía grandes señales y prodigios, no en su nombre, no por sí mismo, recuerden que era un hombre controlado por el Espíritu Santo, sino que inspirado por Dios, no eran sus fuerzas, eran las que Dios ponía en él. Y él, recordemos, estaba hablando en el nombre de Jesús, ¿sí? Si Jesús las había hecho antes y ellos ahora podían hacerlas, él decía, oye, claramente es porque estamos siguiendo con su ministerio, ¿sí? Con el poder que él nos dejó. Entonces era alguien lleno del Espíritu Santo que hacía señales y prodigios delante de las personas. Veían en él que ocurrían cosas diferentes, extraordinarias, señales para los incrédulos. Y finalmente, vamos a entrar de lleno hoy día en esto, él era un maestro en la palabra, se manejaba en las Escrituras, conocía de la palabra de Dios. Y se complementaba, por eso es que hablamos de que era un maestro, con cómo lo explicaba. ¿Cómo lo enseñaba? No sé si le ha tocado, pero a mí, por ejemplo, en mi universidad me tocó profesores que eran muy brillantes, pero que a uno les costaba entenderlo. Porque de alguna manera como que saben tanto que en vez de hacerlo fácil lo terminan haciendo difícil. Este era un maestro que tenía esa claridad, el don del Señor para poder explicarlo. Incluso los que contradecían, incluso con los que eran porfiados, los que no querían escuchar, le prestaban atención a Esteban. Ya vamos a llegar ahí.
¿Y qué podríamos decir de la cultura judía? ¿Cómo eran los judíos de lo que hemos estudiado del libro de Lucas y de lo que hemos estado viendo acá en Hechos? ¿Cómo eran con sus costumbres? Celosos, ¿verdad? Les gustaban sus costumbres y no querían que nada cambiara. Muchas veces ni siquiera era porque Dios lo había dicho, sino que era porque ellos lo tenían por costumbre. Y cuidaban eso celosamente. Lamentablemente hemos visto también en la experiencia en Jesús, en Pedro, cuando fue llevado a comparecer también frente al concilio y acá, que no eran muy buenos para la verdad. Es decir, eran mentirosos. Hablaban cosas que no habían visto, que no habían oído, con tal de poner mal al resto. Y ¿sabes qué? También, dentro de sus características, no les importaba darle muerte a otro. No tenían ese remordimiento de conciencia de decir, oye, este es inocente y lo vamos a matar. Si iba en contra de sus costumbres, sus principios, las cosas que ellos querían defender, no tenían contemplación en darle muerte a alguien. Es lo que pasó con Jesús, ¿no? ¿Por qué fue llevado a la cruz? Por envidia. ¿Qué hicieron con los testigos que habían ahí? Eran falsos. Para poder atestiguar y poder considerarlo culpable. Y en ningún momento dijeron, en realidad estamos aquí matando a alguien que no ha hecho nada. No, siguieron hasta el final. Y después de su muerte se forma la iglesia, llegamos aquí a esta persona que se llama Esteban y su corazón sigue siendo el mismo, endurecido delante de Dios. Miren, es interesante, todavía no vamos a Hechos 7, perdón, pero quiero destacar algunas cositas. Por ejemplo, Pedro era uno de estos apóstoles, ¿ya? Y escribe una carta, la primera carta de Pedro, hartos años después de lo que vamos a estudiar hoy día, hartos años después de la muerte de Jesús. Le escribe una carta a cierto hermano y ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, ¿cambiaba la cosa o no cambiaba? El corazón del hombre seguía siendo el mismo. El corazón del pecador sigue siendo igual. Entonces, pasó con Jesús. Vamos a ver algunas cosas que van a pasar con Esteban. Y pasan los años y Pedro, ¿qué le advierte a la iglesia? Tengan cuidado, cuídense del engaño, cuídense de la malicia de personas malas, de la hipocresía, de las envidias. Porque no es que estuvieran solamente los judíos inconversos o incrédulos en Jesús, sino que también podían meterse en la iglesia. Entonces Pedro hace esta advertencia. Después miren, les voy a leer Romanos capítulo 1. Ahora está hablando Pablo. Y Pablo dice en el 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, ya no voy a seguir. ¿Se da cuenta? Pasan los años, otro contexto, otras personas, diferentes autores. ¿Y cuáles eran los riesgos que vivía la iglesia? Los mismos. Personas de afuera y personas de adentro, que podían estar en esto. Disfrazándose quizás de oveja, viniendo a la iglesia, pero teniendo en su corazón algunas, quizás todas estas características. Entonces, bien, vamos entonces a Hechos capítulo 7. Ahora sí, entramos en materia. Todo esto se lo digo por algo, ya así que ténganlo ahí en mente. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Por qué está Esteban frente a un sumo sacerdote? Porque eso dice el 7.1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿De qué le estaba hablando? Algo pasó en el capítulo 6, algo vimos en el domingo pasado. ¿Qué era ese algo? Que Esteban había sido acusado de ser blasfemo contra Moisés y contra Dios. Yo aquí no soy experto ni en latín, ni en hebreo, ni en griego, pero me llamó la atención al leerlo que el orden es ese. Primero contra Moisés, después contra Dios. Puede ser un tema netamente de al pasarlo de la versión original al español que haya quedado invertido, pero es curioso. Y de anunciar que Jesús iba a destruir
el templo. ¿Sí? ¿Se está acordando ahora? Esto vimos el domingo pasado. Y además dice que Jesús va a destruir el templo y quiere cambiar las tradiciones y las costumbres nuestras, las tradiciones judaicas, de las cuales ellos eran celosos. ¿Ves? Ahí estamos hilando con la introducción que hacía yo recién. Entonces, bajo ese contexto es que está Esteban delante del sumo sacerdote, una autoridad espiritual, entre comillas, del pueblo de Israel, una autoridad religiosa, el sumo sacerdote. Entonces, eso es lo que le está preguntando. Él quiere saber si es verdad que él era un blasfemo contra Dios, contra Moisés, si era verdad que Jesús iba a destruir el templo y él estaba ahí para cambiar todas las costumbres y las tradiciones que ellos tanto respetaban, que tanto les gustaban. Esas acusaciones no eran menores, porque si delante del concilio Esteban era considerado culpable, es decir, se demostraba que él era blasfemo, o si se demostraba que quería cambiar la cultura judía, que no respetaba a los padres, no sé, de la fe, a las distintas profetas que habían pasado por la historia. ¿Sabe cuál iba a ser la condena final? Cuando golpearon así el martillito, ¡pah! Muerte. Entonces Esteban está parado frente a algo que literalmente es debido a muerte. Su argumento, su respuesta, lo puede llevar a la vida o lo puede llevar a la muerte. Y entonces Esteban va a demostrar en su discurso, que es lo que vamos a estar parte de lo que vamos a estar estudiando hoy día, algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo la revelación de la gloria de Dios a través de todos los años, desde que se formó el mundo. Cómo son sus leyes, cómo es la ética, qué importancia tiene el templo, que para los judíos, como ya dije, celoso de sus costumbres, era pero lo máximo. ¿Para Dios era tan importante? Va a hablarles del Mesías. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, lo estaban esperando. ¿Pero qué habían hecho con Jesús? Le habían crucificado porque le declararon como falso. ¿Sí? Dijeron, este no es el Mesías que nosotros estamos esperando, por lo tanto, no viene de Dios, fue lo que ellos dijeron, y le crucificaron. Pero seguían en su corazón esperando por un Mesías. Y además les va a mostrar algo que no les va a gustar y que en realidad no es algo de ellos. A ninguno de nosotros nos gusta que nos muestren nuestros errores. Les va a mostrar qué hicieron los guías de la nación, desde el principio hasta lo que están haciendo ahora, con lo que recibieron. En particular, ellos recibieron la salvación, Cristo, y ellos ¿qué hicieron con eso? Lo desecharon. Todo esto es parte del argumento que Esteban va a argumentar para responder a esta simple pregunta. ¿Es esto así? ¿Es verdad lo que están diciendo o es mentira? No le preguntaron nada más. ¿Es así? Entonces, es curioso porque vamos a ver en el discurso de Esteban que él no está buscando ser declarado inocente. Él no va a preparar un discurso que lo lleve a que le digan, ya ok, ándate, pero está prohibido hablar de Jesús, como le habían dicho antes a Pedro y Juan. ¿Sí? No hables en ese nombre. Él no estaba buscando eso. Él no busca la defensa personal, sino que ¿saben qué? Vamos a encontrar aquí, a medida que vayamos estudiando, que él va a defender el cristianismo frente a personas que no toleran sus enseñanzas. Porque él en ningún momento va a descuidar la persona de Jesús, va a dar un largo discurso para apuntar a esa persona de Cristo. Es un contraste súper fuerte entre lo que es el cristianismo y lo que era en ese momento el judaísmo. El judaísmo, como dije, rechazó al Mesías y seguía buscando que viniera uno que ya había venido. Los cristianos en contra habían aceptado a este Cristo y ahora estaban anunciando su nombre. En su nombre estaban haciendo todas estas cosas. Entonces Esteban va a argumentar, bíblicamente hablando, en ese tiempo no existía la Biblia, ¿cierto? Existían las escrituras del Antiguo Testamento. Y va a decir, ¿por qué no se sustentan los argumentos que están presentando en su contra? Porque él no era blasfemo contra Dios, no era blasfemo contra Moisés, no estaba ahí para cambiar las costumbres.
les iba a mostrar la verdadera importancia que tenía el templo, que para ellos era algo sagrado. Y entonces encontramos ahí, versículo 2, que él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Entonces, él comienza su discurso, no sé cuánto, pero 1500, 2000 años atrás de lo que estaban viviendo en ese momento, con Abraham. ¿Y de qué va a hablar? Les va a mostrar, si se fijan cómo partió el discurso, que él no ha negado sus raíces hebreas. Él no ha dicho, no, yo no soy más judío porque hacen pura lecera. No dijo eso. Al contrario, está mostrando un respeto hacia su cultura. Padres, hermanos. Lo mismo con las autoridades. Por algo le llama padres. ¿Sí? Está haciendo esta muestra de respeto por quienes están delante de él. ¿Y qué es lo que empieza a explicar? Que hay un acercamiento entre Abraham y Dios que no parte por Abraham. No es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre. Y eso es lo que él le empieza a mostrar aquí. Dice que Dios, rodeado de gloria, se acercó a Abraham. ¿Sí? El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Y sabes qué? Cuando un hombre, en este caso Abraham, recibe a un Dios de gloria, de la forma en la que Dios se aparece a Abraham, de la forma en que Dios trata con él, lo arrincona a tal punto que Abraham no tuvo ninguna otra opción más que obedecer a Dios. Y es lo que él hizo. Otra cosa que les va a mostrar, ellos que eran tan celosos de su pueblo, de Israel, de donde estaban parados, donde estaban puestos sus pies, tierra santa para ellos, pero Esteban les comienza a mostrar que la obra de Dios, los propósitos de Dios, la soberanía de Dios, no están limitados a un área específica, a ciertos metros cuadrados. Dios lo llama desde una tierra lejana, muy lejos de donde ellos estaban en ese momento, lo que era considerado tierra santa. Él les dice, mira, Dios partió allá, muy lejos de aquí. Por lo tanto, no está circunscrito, como dije, a un territorio. No era Jerusalén y su entorno. No es ese el eje del universo ni de la tierra. Dios puede hacer su obra donde Él quiera. Y lo trajo desde un lugar lejano, ¿sí? Y en ningún momento hubo un templo. Abraham no tenía templo. Abraham no llevaba a su familia al templo para poder ofrecer sacrificios y estar en relación con Dios. Entonces, a veces pasa desapercibido todo esto, pero lo que Esteban está empezando a mostrar es cómo, como ya dije antes, no se sustenta el argumento que le están poniendo. Él respeta completamente todo lo que Dios hizo con Abraham y cómo Dios trató con él, para demostrarles algunas verdades a los judíos que están ahí acusándole. Después en el 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo que dejar su tierra, donde él estaba cómodo, ¿sí? Su círculo ahí de confianza, su zona de confort. Tuvo que salir de su parentela, dejar al resto de sus familiares, tomar su núcleo y empezar a caminar en otra dirección, una dirección desconocida. Por lo menos en el principio, ¿sí? Después probablemente Dios le mostró más específicamente para dónde iba, pero acá lo que vemos es que Él le dijo, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Como ya dije, había sido arrinconado a decir, no me queda otra opción más que obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Obedecer. Y vemos entonces cómo Abraham comienza a caminar por fe. ¿A dónde voy? No tengo idea, pero si Dios me quiere llevar para allá, yo voy. Y empieza este camino que es bien curioso porque Dios le promete cosas y de alguna manera, entre comillas, Dios no le cumple. Ya vamos a ver por qué.
En el versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. O sea, comienza un camino, un peregrinaje, pasa por una tierra de Aram, que tampoco era el territorio actual de Israel, y finalmente llega a donde tenía que llegar, a la cual vosotros habitáis ahora, le dice. Es decir, aquí, a lo que en ese momento era la tierra de Jerusalén y sus alrededores, ¿sí? ¿Por qué les decía que no les cumple? Porque Dios le dijo que le iba a dar una tierra, que le iba a hacer para él, que le iba a hacer para sus familiares, hasta que él murió, estuvo ahí, pero no era su tierra. Tuvo que comprar terrenos. Habitó ahí en el lugar, pero en tiendas, como un nómada. Pero Dios no iba a olvidar su promesa. Dios la iba a entregar igual, la iba a cumplir igual. En el 5 dice, y no le dio herencia allí, o no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. ¿Ves lo que le estaba diciendo? Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. O sea, lo saca para entregarle una tierra, pero después le dice, esto va a ser para tu descendencia. Cuando Abraham ni siquiera tenía hijo. Entonces, Abraham, podríamos decir así, sale con las manos vacías. Porque Dios le dice que va a hacer cosas, pero él no ha visto nada. Va a una tierra que no ha visto, se va a hacer dueño de cosas que no se ha hecho dueño, le habla de una descendencia cuando él no tiene hijo. Entonces hace un caminar netamente por fe. Dios le ha prometido cosas y hasta el momento él no ha visto nada de eso. Como ya dije, es conducido por su fe, por la promesa de Dios. No por lo que él está viendo, sino que por lo que Dios le había prometido. Y él habitó, como dije, en tiendas, en carpas, no tuvo un suelo para reclamar como propio. A nadie le podía decir, oye, este terreno es mío, así que tus ovejitas para allá, las mías para acá. No, él estaba ahí de allegado, digamos. Como dije recién, tampoco tenía un templo, por lo tanto él ponía altares y ofrecía a Dios sacrificios donde estaba. Un día estaba aquí, a la semana siguiente estaba más allá. Por lo tanto, no existía un templo. Y aún así él se relacionaba con Dios, escuchaba la voz de Dios y le obedecía en todo. No era dependiente de algo físico. ¿Qué es importante en destacar en todo esto? Que no era en el tiempo en que Abraham quería, sino que era en el tiempo en que Dios determinara. Y él lo entendió. Le costó, sí, dijo, oye, pero ¿cómo voy a tener yo descendencia si ya soy viejo? Pero confió en Dios. Fue a una tierra sin saber cómo era, no había estado ahí antes, pero confió en Dios. Versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Bueno, esto nos enseña que lo que pasó en Egipto no era casualidad, ¿sí? Porque de eso está hablando. Cuando vemos que el pueblo va a ser maltratado y que va a estar en servidumbre, es que va a venir Egipto y los va a tomar como esclavos y van a estar ahí más de 400 años sirviendo al pueblo egipcio, como esclavos. Y Dios le está diciendo eso a Abraham. Te voy a dar una tierra, te voy a dar multitudes, pero primero va a pasar esto. Era parte del plan de Dios. No es que a Dios se le escapó de las manos. No es que Dios se olvidó y por lo tanto cayeron en Egipto y después se acordó, entonces ahora los voy a liberar. Dios tenía un propósito. En lo que a nosotros nos parece bueno y nos parece malo, está el propósito de Dios, más allá de nuestro entendimiento. Entonces parece un poco incomprensible, o a mí me lo pareció por lo menos, que ¿por qué Dios le promete una tierra a Abraham, lo lleva hasta allá, le habla de una descendencia, pero a la vez les dice, pero ojo que lo van a pasar mal, van a ser llevados a una tierra extranjera.
a Egipto, ¿cierto? Van a ser esclavos por 400 años. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Abraham y Dios le está diciendo eso? Tengo clarito lo que le hubiera dicho si hubiera sido yo. Le hubiera dicho, pues entonces me quedo acá, pues. ¿Para qué voy a...? Pero Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció a Dios, movido por su fe. Por eso es considerado el padre de la fe. Obedeciendo a Dios en todo. En la adversidad, en las promesas, en lo que se viniera por delante. ¿Qué dijo Dios respecto a esto de que el pueblo iba a estar cautivo? Dijo en el 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ok, entonces ahora Dios ha explicado su plan, ¿sí? Lo van a pasar mal, va a estar esclavo el pueblo, pero finalmente va a ser librado y va a ser llevado a esta tierra, en la cual Dios está prometiendo a Abraham y a los suyos. ¿Qué vemos en esto? La soberanía de Dios, que nada se le ha escapado. Dios preparó la salida del pueblo de esclavitud. ¿Sí? No salieron por sus propias fuerzas, salieron porque Dios lo estimó, lo estipuló y lo preparó así. Pero ese tiempo era necesario para que el pueblo pudiera aprender algunas cosas. La humildad, por ejemplo, la adoración al verdadero Dios. Pudieron ver cómo los egipcios adoraban imágenes, estatuas, animales. Fueron confrontados con muchas pruebas, con muchas aflicciones, para poder acercarse y relacionarse con Dios. Y entonces, de alguna manera, tal vez no lo parezca, pero Esteban está respondiendo a una de las acusaciones, que era que él hablaba mal contra este lugar santo, contra Moisés, contra Dios. Él está diciendo, mira, Dios trajo a su pueblo acá porque Él quiere ser adorado acá. Si el problema no es ese. Esteban le está diciendo, yo estoy consciente de eso. Donde estamos parados aquí es donde Dios quería traer a Abraham y a su pueblo. Por lo tanto, yo no he negado o no he hablado mal de este lugar. Entiendo que es el lugar donde Dios quiere que esté su pueblo. Después en el versículo 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión era una señal externa, ¿no es cierto?, física del cuerpo, que hablaban de que alguien estaba vinculado con este pacto en Abraham, ¿sí? El pacto que Dios le había dado a Abraham. Pero la circuncisión no era más que una señal carnal, digamos, si es que no estaba respaldada por un corazón obediente y dispuesto a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no servía de nada ser circuncidado si su corazón y su obediencia a Dios, no eran tal. Era simplemente una señal. Imagínense que es como que dijeran, no, es que el que se corta el dedo es hijo de Dios. Ya, pero a lo mejor yo me corté el dedo, no sé, en una sierra, en un accidente. ¿Sí? Pasaba a ser una mera señal. ¿Andrés? No solo eso, sino que los circuncidaban cuando todavía eran guaguas y no tenían... A los 8 días, sí. Correcto. A los 8 días eran circuncidados. Entonces, ¿pero cuál era la importancia? Que esta señal tenía que apalancarse con una vida de obediencia a Dios. ¿De dónde sacó esto? Miren, voy a leerlo rápidamente porque estamos... Deuteronomio capítulo 10. Estamos hablando algo del Antiguo Testamento, mucho tiempo atrás. ¿Y qué dijo? Circuncidad pues, 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cómo eso que el prepucio del corazón? Tengo problemas de anatomía, yo no vi eso en biología. Es una explicación no física, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con un sentido espiritual. Como dije, la circuncisión, que era algo físico, tenía que ser respaldado por una vida de obediencia a Dios, que es lo que estamos hablando aquí. Y de alguna manera Esteban se los está haciendo ver a ellos. Estamos hablando cómo Abraham y sus hijos fueron circuncidados, pero no había que olvidar esto, que no bastaba con una señal física, sino que tenían que tener un corazón obediente a Dios. ¿Sí? Lo mismo dice en Jeremías, pero no lo vamos a leer.
Entonces la circuncisión exigía aceptar incondicionalmente a Dios. Por lo tanto, lo que estaban haciendo esos padres al circuncidar al hijo pequeño, como explicó recién Andrés, la idea era que ellos también se estaban comprometiendo a que lo iban a educar para que obedecieran a Dios, para que hicieran de su ley parte de su vida, para obedecerlo a Él. Llevar a sus hijos en esta misma educación, digamos, de conocer al Señor, de conocer a Dios. Y los miembros del Sanedrín, los que estaban ahí, ¿estaban circuncidados o no estaban circuncidados? Sí, pues, eran israelitas. Ellos tenían la misma señal que había tenido Abraham, que habían tenido sus hijos y que había sido transmitida por las generaciones hasta ahí. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Le aplicaba este versículo que leímos en Deuteronomio, no? Sí, pues, con un corazón endurecido, desobedeciendo, ni siquiera con un velo en su ojo, sin ver lo que Dios estaba haciendo delante de ellos. Es interesante que el templo puede dejar de existir, y dejó de existir. Algo que para ellos era tan importante, en algún momento ya no estuvo más. Pero el pacto es indestructible. Lo que Dios hizo con Abraham, lo que Dios hace contigo cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya no cambia. Procede de Dios mismo, por lo tanto, no va a ser destruido. Es una promesa de Dios que Él va a cumplir. Y entonces aquí en el versículo, volvamos a Hechos, capítulo 7, dice que fueron circuncidados también los 12 patriarcas, y en el versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. José. ¿Quién es este José? Como estamos en una historia cronológica, alguien podría decir, alguien que vino después de Abraham. Perfecto. Bien. Quizás no todos conozcan a José. Pero lo que nos dice esto, lo que hemos leído aquí, es que dice, los patriarcas movidos por envidia lo vendieron a Egipto, pero Dios no lo abandonó. Dios siguió con él, a pesar de esta dificultad. Lo libró de todas sus tribulaciones. O sea, lo pasó mal, pero Dios estaba con él. Y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, o sea, fue puesto ahí, ante la máxima autoridad, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. O sea, de haber sido vendido como un esclavo, terminó siendo gobernador en Egipto. Siendo extranjero, él no era egipcio, él era israelita. Miren, como ya queda poco tiempo, acompáñenme por favor a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Dice ahí que José fue vendido por los patriarcas, ¿sí? Y terminó llegando a Egipto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Haga de cuenta que no hemos estudiado nada hoy día y que está partiendo la clase. Miren lo que Pablo advierte a Timoteo después de la muerte de Cristo. Han pasado no sé cuántos años, 40 años tal vez más, y Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo y le va a decir lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ya? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ya, volvamos ahora a lo que estábamos estudiando. ¿Quién eran estos patriarcas que vendieron a José? Sus hermanos. Eran sus propios hermanos. Estamos hablando de nuevo 1500 años atrás de lo que está pasando ahí en Hechos.
Y si vemos hacia el futuro, cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, por lo menos yo, dije, oye, es como que estuviera escribiendo de los hermanos. A lo mejor usted no conoce la historia de José, pero aquí le puedo explicar o le puedo resumir cómo eran estos hermanos. En el corazón de quién cabe tenerle envidia al hermano menor. Acá lo dice. Amadores de sí mismos, implacables, sin afecto natural. ¿Es normal que un hermano quiera matar a su otro hermano, al hermano chico? Lo que yo he visto en la historia, por lo menos de que yo nací, es que el hermano mayor cuida a su hermano menor, ¿no? Pero aquí el menor quería ser muerto por los hermanos. Hubo uno que no era tan malo y que dijo, no, espérate, no lo matemos. Tirémoslo a una noria sin agua y dejémoslo ahí. Saquémosle la ropa y engañemos a nuestro papá diciéndole que se lo comió una bestia, un animal. Y en definitiva, ¿qué terminaron haciendo? Ninguno se quiso ensuciar las manos. Y entonces dijeron, ya ok, vendámoslo. Que se vaya como esclavo y no lo veamos nunca más en la vida, que desaparezca. Bueno, esta misma advertencia está diciendo Pablo, oye, ojo, le está diciendo a Timoteo que en el postrero tiempo va a pasar esto. No es que Pablo esté equivocado, pero lo que quiero demostrar es lo que hablábamos desde la introducción hasta ahora. El corazón pecaminoso del hombre no cambia. El único que puede cambiarlo es Cristo. Esteban está consciente de eso y está hablando entonces de esta historia de José, que de alguna manera tiene similitud con lo que está pasando a Esteban y tiene similitud con lo que le tocó vivir a Cristo. Por ejemplo, Esteban, ¿por qué está compareciendo ahí? ¿Por algo verdadero o por algo falso? Falso, ¿cierto? Fueron inventados algunos argumentos para llevarlo ahí y buscar condenarlo a muerte. Él está diciendo, todo esto es falso, sus argumentos no tienen ningún peso. Lo que yo les quiero hablar no es de eso, sino que es de Cristo, pero ya, no me voy a adelantar tanto. Estamos ahí, ¿cierto? Él está siendo enjuiciado con falsos argumentos. ¿Qué va a pasar con el Señor Jesús? ¿Va a ser justamente crucificado? No, injustamente crucificado, con falsos testimonios de personas que lo quieren llevar a la muerte. ¿Y José? ¿Por qué lo pasó tan mal en Egipto? ¿Por algo que él cometió o por algo que le inventaron? Le inventaron la historia, para el que no la sabe, de que él quería aprovecharse de la señora de Potifar, que era como su jefe. ¿Sí? Cuando en realidad era la mujer la que lo andaba buscando a él. Y como José no le hacía caso, armó toda una telaraña de situaciones para que José fuera finalmente encarcelado y lo pasara mal. Él lo único que había hecho era buscar la voluntad de Dios, obedecer a Dios. ¿Y dónde había terminado por obediente? Preso. ¿Por qué decía que la historia de José y de Jesús tienen algunas similitudes? Por ejemplo, ambos eran israelitas. ¿Sí? Como dije, José tuvo un verídico encarcelamiento, pero por falsas pruebas, lo mismo que le ocurrió a Jesús, falsos testigos. Ambos fueron tratados injustamente en la tierra y tuvieron que padecer. Pero a ambos Dios les exaltó. Obviamente estamos hablando de exaltaciones completamente diferentes, ¿no? Cristo es exaltado como el Hijo de Dios, José fue exaltado como leímos aquí. ¿Fue puesto dónde en Egipto? Puesto como gobernador. Un extranjero dirigiendo a todos los egipcios. Volvamos, Hechos 7. Perdón que estoy para allá y para acá, pero... Vamos en el versículo 10, por ahí, ¿cierto? 9, ya. Entonces dice que Dios le libró a José de todas sus tribulaciones, le dio gracia, sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador. Como dije, de alguna manera Dios lo exaltó. Y sobre todo a su casa, o sea, no era gobernador del resto, sino que más encima, en la casa del faraón también tenía autoridad. Vino entonces hambre en toda la tierra y Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Fíjense, Esteban nos está diciendo, y sus padres, ustedes, los judíos, no, él está ahí, nuestros padres. Identificado con Abraham, identificado con José, identificado con lo que Dios hizo en la historia para llevar al pueblo hasta donde estaban en ese momento.
Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Otra similitud. Cuando Cristo vino a los suyos, ¿qué hicieron los suyos con él? No le recibieron. Los hermanos fueron a José y no lo reconocieron. Después se enteraron de que José, este es el que tiramos en el pozo sin agua, el que vendimos como esclavo. Lo mismo Jesús. En su primera venida, su pueblo no le reconoció. Pero va a llegar el día en su segunda venida en que no va a haber ningún ojo que pueda decir, no sé quién es. Todos le van a ver, todos le van a reconocer, todas las rodillas se van a, no voy a decir arrodillar, se van a inclinar delante de él. José fue bendecido, para cerrar esta parte, ¿en Israel o fuera de Israel? En Egipto, fuera de Israel. Y Dios le exaltó tremendamente. Los israelitas eran muy celosos, como dije en el principio, de sus costumbres, de su tierra, de su templo, de sus cosas. Pero Esteban le está diciendo aquí, soslayadamente, que la bendición de Dios no está encerrada en 4 paredes, no está en el templo, no está en Jerusalén. ¿Sí? Todo lo que ellos están diciendo sobre Esteban empieza a caerse lentamente, como un castillo de arena a las 5 de la tarde, cuando ya el sol hizo lo suyo, ¿no es cierto?, y se secó, se empieza a desmoronar. Esteban le está demostrando entonces que, por ejemplo, en José, Dios le bendijo, muy lejos de su tierra. Porque no es un tema del lugar, no es un tema de la geografía, es un tema del que quiere obedecer a Dios. Y bendecirlo, dice acá que Dios lo bendijo en todo momento. Alguien podría decir, no es que estuvo preso, entonces ahí Dios no lo estaba bendiciendo, pero después lo sacó y ahí vino la bendición. No, Dios estaba con él en todo momento. En las pruebas, en las aflicciones, lo mismo que Cristo. Y también en lo que a nosotros nos parecen los buenos momentos, ¿no? La exaltación, el ser considerado el segundo a cargo de Egipto, etc. Para cerrar la historia, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a su hermano y fue manifestado Faraón del linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres. ¿Dónde murió? En Egipto. Y nuestros padres, nuestras autoridades, los que fundamentan todo el pueblo de Israel, ¿dónde murieron, según esto? No todos, ¿cierto? Pero lo que está tratando de mostrar Esteban, nuevamente, es que no era importante la tierra en sí, era importante lo que Dios estaba haciendo en el corazón de cada uno. No que no lo fuera, por algo el pueblo había sido llevado para allá. Pero esa tradición y ese celo que ellos tenían no se sustentaba porque Dios había hecho cosas incluso afuera, ¿sí? Como en este caso en Egipto. ¿Qué nos habla esto? Bueno, ¿cómo es la soberanía de Dios? No estaba limitado a un lugar, no estaba limitado a un cierto tipo de persona. ¿Cómo Dios va a hacer algo en Egipto? Bueno, lo hizo. ¿Cómo Dios va a tocar el corazón de un faraón? Lo tocó. Dios puede ocupar personas, situaciones, lo que Él quiera. Bueno, no sé, los niños vienen. ¿Estoy pasado la hora? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ya. Pero quiero cerrar con lo siguiente, miren. Dios bendijo desde Abraham, en este caso que hemos estudiado, hasta José, a su pueblo, ¿cierto? Fuera de la tierra, en la tierra, sin importar dónde, dado el corazón que había en alguna de estas personas. Un corazón circunciso, por dar una figura, ¿no es cierto?, donde ellos demostraban esta obediencia a Dios. Pero la persona que está hablando
¿Quién era? Esteban, ¿cierto? Esteban es el que está dando todo este argumento, que estamos avanzando lentamente, lo sé, pero vamos a llegar al punto cúlmine, no sé si el próximo domingo, pero donde vamos a lograr entender toda la defensa de Esteban, ¿ya? Él está ahí compareciendo para llegar a algo que va a determinar en definitiva si va a vivir o si va a morir. Pero, ¿qué enseñanzas podemos adquirir entonces de Esteban para terminar? Sé que hemos hablado relativamente poco de Esteban, pero es importante, en base a la introducción que yo di antes, ¿qué podemos aprender de Esteban? Por ejemplo, punto 1, la importancia de estar siempre preparado. Esteban era alguien que atendía las mesas, y probablemente si uno le hubiera preguntado, oye, ¿cómo estáis para ir a comparecer ante el Sanedrín? Hubiera dicho, no, estáis locos, que vaya Pedro, que vaya Juan. Yo estoy aquí atendiendo las mesas. Como dije, independiente si era el que ponía los cubiertos o si es que era el que estaba administrando el dinero, pero estaba en una labor, entre comillas, diferente de lo que era la enseñanza, de lo que era la escritura. Para eso estaban los apóstoles que estaban dedicados a orar y a estudiar la palabra para enseñarla. Pero Esteban estaba completamente preparado. Cuando llegó el momento y tuvo que abrir su boca, estaban todos silentes, calladitos, escuchando lo que él tenía que decir. Porque la sabiduría que había en él, un hombre lleno del Espíritu Santo, no se olvide, lo hacía que ni una mosca volara en ese momento. Todos atentos a lo que él estaba diciendo, preparados para cuando Dios tuviera que usarlo. Otra cosa que anoté, son 4 nomás, no se asuste, es que al recordar, o la invitación es a recordar que la soberanía de Dios es tal que a veces nos parecerá hasta sin sentido. Oye, pero ¿por qué Dios está haciendo esto? Se equivocó. Pero la soberanía de Dios, nada se le escapa. Él es soberano. Y aunque, por ejemplo, en el caso de José estaba preso, Dios estaba ahí. Y aunque en el caso de Esteban, ya no se los voy a contar, Dios está ahí. ¿Te parece que estás viviendo algo difícil? ¿Que pareciera que a Dios se le escapó de las manos? Pucha, que me ha tocado feo a mí, a mi hijo, a mi papá. Dios está en control. Dios no está limitado a un templo o a un lugar físico. ¿Sabes que esto pareciera que es súper israelita, que les pasa a ellos? Pues a nosotros también nos pasa. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a la iglesia y nos ponemos buenos y salimos a la iglesia y volvemos a hacer lo mismo de siempre? Es un mensaje medio sublime, pero que nos pasa. Aquí es re fácil ser cristiano, pero en el trabajo, en la casa, ya no es tan fácil. Recuerda, hermano, Dios no se limita a un lugar físico. Dios bendijo a José, Dios bendijo a Abraham, lejos de las tierras y de todos los planes que él tenía para futuro. Su momento era ahí y ellos obedecieron. Por lo tanto, y aquí está la conclusión final, sus hijos le honran donde sea que estén. No solamente en la iglesia, no solamente el domingo entre las 2:30 y las 2, que es cuando cantamos y escuchamos la palabra de Dios. Donde sea que están sus hijos le honran. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Esteban. Un hombre que en el papel no estaba preparado para ir a comparecer frente a las máximas autoridades, fue y dio un discurso, pero tremendo, como dice el pastor. No sé si tengan alguna pregunta, reclamo, sugerencia. Bien. ¿Cómo le fue a los niños? ¿Todo bien? ¿Quieren explicar algo? No, ya. Bien, vamos a orar para terminar entonces y pasamos ahí a compartir un ratito. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por las experiencias, Señor, de otros hermanos que tuvieron que vivir dificultades, aflicciones, pero que en todas, Señor, tú nos dejas enseñanzas y queremos pedirte en esta hora que tu palabra viva y eficaz pueda tocar nuestros corazones, pueda llevarnos a la obediencia, pueda llevarnos, Señor, a ser moldeados a tal punto, como estudiamos en Esteban, Señor, de estar preparados para cuando sea el momento, Señor, cuando tú lo determines, cuando tu soberanía quiera que ninguno de nosotros no tenga nada que decir, que ninguno de nosotros no tenga nada que hacer, sino que podamos, Señor, sacar a luz lo que de ti hemos recibido. No hay nada en nosotros, Señor, todo proviene de ti, para poder enseñar, para poder corregir, para poder ser sabios, Señor, en enseñar tu palabra. Y también, Señor, para que ésta pueda moldearnos, como dije antes,
y pueda tocar nuestros corazones, Señor. Te pido para que obre en nuestras vidas y prepare nuestro corazón día a día, Señor, para estar siempre en comunión contigo, obedeciendo y entendiendo, Señor, que tus propósitos, que tu soberanía, que tus promesas son inquebrantables, Señor. Si tú lo has determinado así, así se va a hacer. Y por lo mismo queremos estar siempre alineados con tu voluntad, Señor, y tus propósitos. Así que oramos por esto y te damos las gracias por permitirnos estar aquí en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.